Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración digital para el mundo del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple, deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán publicar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo, para corregirlo oportunamente y lograr el mejor resultado. El tema que trabajaremos en esta clase es figura humana. El estudio de la figura humana es importante en todos los oficios de ilustración, desde lo más técnico como el diseño de objetos, porque los objetos deben ser usados y para eso hay que entender la figura humana, hasta la ilustración narrativa, donde los personajes, ya sean realistas o caricaturescos, son los ladrillos con los que se construyen las historias. Si bien existen estilos pictóricos distantes del realismo, todos parten en principio de un estudio concienzudo de la figura humana. Para esta sesión revisaremos las proporciones generales de un adulto ideal en vista frontal, lateral y posterior. La palabra canon significa la medida de lo convencional y en el estudio de la figura humana hace referencia a las medidas convencionales, proporciones y relaciones de tamaño entre las partes del cuerpo. Convencionalmente se usa el tamaño de la cabeza como primera medida de comparación. Existen muchos y diversos estudios de anatomía que proponen diversas relaciones de proporciones. La que les mostraré hoy es una de las más estandarizadas, la cual es el canon de 8 cabezas. A mediados de los años 50 del siglo XX, el gran ilustrador Andrew Loomis nos dejó una serie de libros, un hermoso legado sobre cómo entender la ilustración y cómo entender la figura humana, que aún hoy en día se sigue utilizando. Si bien el arquetipo con el que Andrew Loomis trabajaba era bastante occidentalizado y muy idealizado también, es un excelente punto de partida para el entendimiento de la figura humana. Entonces, es esta guía la que principalmente revisaremos en este curso. Obviamente filtrada a través de mi propia experiencia y luego ustedes tendrán que tener una adaptación a estas guías, pero esencialmente el punto de partida será el trabajo de Andrew Loomis. ¿Listo? Entonces, Andrew Loomis en sus libros proponía un estudio de la figura humana basado en 8 cabezas. Cabezas como la medida estándar para medir el cuerpo. Esto tanto para hombre como para mujer. Y es uno de los más popularizados. Si bien previamente a este ilustrador ya otras personas habían hecho estudios muy rigurosos de figura humana, el de Loomis se estandarizó por ser uno de los más fáciles de interpretar y de replicar. Pero además también existen muchos otros estudios de figura humana con proporciones del cuerpo diferentes e incluso de diferentes cantidades de cabezas, ¿sí? 8 de hecho es una medida para una persona bastante alta, digamos superior al 1,80 m, y la mayoría de la población local no estaría muy contemplada dentro de estas proporciones, pero bueno, utilizaremos las proporciones de Loomis como punto de partida y ya más adelante trataremos de modificarlas un poco para hacer ciertas interpretaciones de la figura humana más diversas, pero por ahora revisaremos esta. Entonces, centrándonos en el asunto, vamos a entender cuáles son las proporciones, las relaciones de tamaño de las diferentes partes de la figura humana de un hombre y de una mujer adultos de figura idealizada. ¿De acuerdo? Empezaremos por el estudio de las vistas generales del cuerpo de frente, de perfil y de espaldas. Y más adelante veremos otros elementos como la cabeza de frente y de perfil y las facciones, y veremos cómo dibujar las facciones a detalle, y luego veremos algo sobre las manos y algo básico sobre los geones. ¿De acuerdo? Entonces trabajaremos con esto a partir de este momento. Entonces empezamos. Lo primero que debemos hacer es entender que la importancia de esta medida de 8 cabezas. Entonces vamos a hacer una nueva capa
y vamos a hacer una línea, y esta línea será mi primera línea divisoria de las 8 cabezas que vamos a necesitar para dibujar el cuerpo. Listo. Esta línea la voy a seleccionar, control A, control C y shift control B para que quede en el mismo lugar. Listo. Ahora tengo dos líneas, aunque la segunda está en el mismo lugar. Esta la voy a poner hasta abajo. Listo. Y ahora tengo el tamaño estándar de la figura que voy a hacer. Sí. Voy a dibujar una persona que se encuentra entre la línea roja superior y la línea roja inferior. Ahí estarán la figura humana. Estoy trabajando un formato horizontal para que me quepan las tres vistas de una vez. La primera que voy a hacer es la masculina. Ya más adelante haré la femenina. Listo, entonces en este momento tengo dos líneas. Necesito un total de 9 líneas para poder dibujar esta división de cabezas. Entonces pego, ya tengo copiada una línea, pego 7 líneas más. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Luego selecciono todas estas líneas y en esta parte de arriba, que está debajo de la barra de menú, están las opciones de la herramienta mover, que dentro de ellas también hay algunas herramientas muy útiles como las de distribuir y alinear. Entonces, con base en esto, alineo al centro y distribuyo. Listo. Ahora tengo una división de 8 cabezas perfectamente distribuidas y estas van a ser importantes para poder dibujar la figura humana. Estas son las que voy a necesitar. Ahora combino estas capas y le bajo la opacidad. ¿De acuerdo? Ahora voy a empezar a hacer unas figuras que me van a ayudar a distribuir adecuadamente las partes del cuerpo. Me voy a apoyar en esta maravillosa herramienta que se llama simetría. De esta manera solo tendré que dibujar una mitad del cuerpo y la otra se dibujará automáticamente. Herramienta tremendamente útil que solamente implementó Photoshop a partir de Photoshop 2018, aunque ya existía en otros programas previamente. Desconozco por qué se tardaron tanto, pero afortunadamente ya la tiene y se convirtió a partir de ese momento en una herramienta, en una de mis herramientas favoritas. Muy bien, me acerco un poco para revisar mejor el trabajo y empiezo por ubicar la cabeza. La cabeza obviamente va en la medida de una cabeza, es decir, de tope a tope de esta medida, porque si esta medida se llama cabeza es por algo, es porque es el tamaño completo de la cabeza. Esta cabeza la voy a dibujar a partir de un círculo y una división de tercios por acá. Más delgada, ahí estaría bien, que tenga una forma reconocible como cabeza. De acuerdo. Luego voy a dividir la segunda cabeza. Yo creo que para evitar confusiones es conveniente que las numere: cabeza 1, cabeza 2, cabeza 3, cabeza 4, cabeza 5, cabeza 6, cabeza 7, cabeza 8. Como está la simetría activada, quedó también de este lado, pero no importa. Listo. Entonces, a la altura de la cabeza 2 voy a hacer una división de tercios y marco el tercio superior. Listo. A partir de acá, de este tercio, voy a dibujar el tórax. El tórax tendrá un ancho de aproximadamente 2 veces el ancho de esta cabeza. Parte de ese tercio hacia la base de la cabeza 2, estrechándose un poco, no demasiado. Listo. Una de las principales diferencias estructurales entre la figura masculina y la femenina es que el tórax del hombre debe ser un poco más ancho
que la cadera, mientras que la mujer tiene la cadera un poco más ancha que el tórax. A la altura de la cabeza 4 dibujo la cadera, más o menos con esta forma de diamante, es muy parecida al escudo de Superman o a unos calzoncillos. No sería nada muy diferente de eso, creo que incluso lo puedo hacer un poco más estrecho. Voy a estrechar un poco más este tórax y un poco más la cadera para que esta diferencia sea ligeramente mayor. Ok, ahora voy a ubicar acá en la base de la cabeza 8 y proyectándose más o menos hasta la mitad de la cabeza 8 los pies. Aquí vienen los pies con una forma parecida a una campana, y a partir del centro del pie hasta más o menos el centro de la cadera va a ir una línea. Listo, esta línea es recta por ahora, pero más adelante le interpretaremos una curvatura. Ok, aquí tenemos ubicados algunos de los elementos más importantes. A la altura de la cadera también vamos a dibujar unos círculos. Estos círculos pues me van a ayudar a revisar cuál sería el eje de articulación de las piernas en caso de que las piernas tuvieran algún movimiento de desplazamiento. Por ahora en la vista frontal pues no es mucho lo que las voy a usar, pero más adelante sí que las voy a necesitar, entonces las tengo muy presentes, ¿sí? Estos círculos o esferas. Listo. Luego, a la altura de la cabeza 6, acá, yendo más o menos hasta la mitad de la cabeza 6, voy a ubicar las rodillas. Estas rodillas voy a hacer que se junten, ¿sí? Las rodillas acá se están juntando y tienen más o menos esta forma. Ok. Ahora voy a trabajar con un poco de las medidas que me van a ayudar a definir el tórax. Entonces termino de cerrar acá el tórax y voy a hacer lo siguiente. A partir de este punto en el que está la base de la cabeza 2 hacia más o menos este punto de la cabeza, voy a trazar una guía. Listo. Esta guía me va a ayudar a ubicar los hombros. Estos hombros van a partir de este punto y se van a dibujar más o menos como unas esferas. ¿Sí? Tienen estos límites. El límite sería más o menos que tenga este punto de contacto con esta guía. Y acá tengo la forma básica del hombro, ¿sí? El músculo del hombro, que se llama el deltoides, de hecho no es tan redondo. Este simplemente es parte de la estructura. Luego le tengo que hacer algunas modificaciones, estirarlo un poco hacia abajo, pero este es un punto de partida útil para dibujar más adelante el hombro. Luego, a partir de este punto, aquí ligeramente hacia afuera, hago una línea recta, y en la cabeza 5 voy a dibujar la mano. La mano tiene una medida de aproximadamente 2/3 del tamaño de la cabeza. Obviamente existen personas con manos más grandes, otras personas con manos más pequeñas. Es una medida relativamente flexible, tampoco hay que exagerar, ¿sí? Pero esta es cercana a la medida más estándar. Listo, entonces la mitad de la mano va a ser palma y la otra mitad dedos. Listo, acá estaría más o menos una guía de dónde quedaría la mano y la proporción que tendría. Luego, acá a la mitad del brazo iría el codo. El codo es una parte gruesa en el brazo. Si ustedes estiran su brazo y se ven el brazo, se darán cuenta que de hecho el codo es una de las partes más gruesas. Algunos ilustradores muy principiantes dibujan el brazo con el codo como si fuera la parte más estrecha del brazo, pero es todo lo opuesto. Y solo basta que estiren sus brazos para que lo comprueben. Ok, tenemos acá algunos elementos interesantes, pero las medidas están todavía muy rectas. Sucede, resulta y acontece que la figura humana no tiene trayectos tan rectos en realidad, sino que tiene una cierta ondulación. Entonces, más o menos a la altura de esta parte baja de las piernas,
debe curvarse la forma hacia afuera, en esta parte hacia adentro, en esta parte hacia afuera, en esta parte hacia adentro y así. La figura ondula, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto, pero voy a reemplazar las líneas rectas por unas líneas curvas más consecuentes. Entonces acá, esta se curva un poco hacia afuera. Acá, esta se curva un poco hacia adentro, tampoco hay que exagerar. La parte del antebrazo se curva hacia afuera y esta parte hacia adentro, ¿sí? Entonces estas guías van a ser curvas en lugar de rectas. Algo fundamental, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tratar de llenar un poco estos volúmenes con algunas formas. Vamos a necesitar un par de guías extra. Por ejemplo, acá en la parte inferior de la pierna vamos a necesitar una guía así, en diagonal, porque los músculos de la pantorrilla no tienen la misma altura. El gemelo, el músculo de la pantorrilla que está más hacia afuera, queda más alto que el músculo que está hacia adentro. Entonces tiene una diagonal que también puede estar relacionada o se implica un poco con la forma hacia afuera del pie. Y acá, a la altura de los tobillos, pasa lo opuesto. El tobillo interior queda un poco más hacia arriba y el tobillo exterior un poco más hacia abajo. ¿Listo? Ahora, las formas con las que vamos a terminar de darle forma, valga la redundancia, a las partes del cuerpo no pueden ser óvalos como tal, sino que tienen ciertas características y formas muy especiales que debemos analizar con cuidado, ¿sí? Principalmente son un poco más anchas en la parte de arriba que en la parte de abajo. Ok, entonces vamos a empezar por esta parte de la pierna. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Esta parte del muslo siempre va a ser más gruesa que esta parte de la pantorrilla, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer, pero en la mujer esa diferencia es un poco mayor. Las mujeres en contraste con el hombre tienen un muslo más grueso, que es la parte inferior de la pierna, ¿sí? Entonces sería en las mujeres acá más anchas, acá más delgadas que en los hombres, pero igual tanto en hombres como mujeres esta parte es más ancha que esta, solo que en las mujeres es un contraste un poco mayor, un poco, tampoco hay que exagerar. Ok, entonces más o menos hasta acá a mitad de la rodilla viene una forma. Esta forma debe tener una parte más ancha acá arriba, acá abajo no tanta, se curva un poco y luego se separa porque, como les digo, está inclinada hacia afuera, se adelgaza y llega hasta el pie. Listo, acá se genera entonces esta forma que me sirve para definir esta parte de la pierna. ¿De acuerdo? Espero que no haya quedado muy gruesa. Voy a adelgazarla un poco, previendo que no se me vaya a desfasar. Y acá puedo insinuar los tobillos de una vez. Listo. Esta otra parte de la pierna del muslo también empiezo aquí en un punto de contacto en el centro de la rodilla. Acá se separa un poco, acá se separa un poco, justo encima de la rodilla se separa un poco, no es mucho. Acá un poco. Y la parte exterior de la pierna la hacemos de la siguiente manera. Continuamos la proyección de la cadera, que se iba ensanchando un poco, más o menos recta a la altura de la cabeza 5, y luego a partir de cerca de la división entre la cabeza 5 y la 6, ahí sí
proyectamos las líneas hacia este punto de contacto. Queda acá una pequeña separación y el resto del muslo también tiene una muy sutil separación. Listo. En este punto dibujamos una bolita para ubicar los genitales. Y ahora vamos a trabajar con las proporciones del torso. Entonces acá, a partir de este punto, va a ir un hueso muy importante que se llama la clavícula. La clavícula no va directa, la clavícula no va derecha, no va en una horizontal perfecta, sino que baja un poco. ¿Sí? Tiene una diagonal pequeña. Entonces acá ubico la parte interior de la clavícula y luego conecto. Entonces esta parte va a ser un punto de partida importante para dibujar el resto de la figura masculina. Luego voy a dibujarle el cuello. El cuello en los hombres es casi tan grueso como la cabeza, en las mujeres es un poco más delgado. Listo. Y por acá, desde la clavícula, pasando por detrás del cuello, no tiene que llegar hasta la base de la cabeza 1, pero casi, dibujo este músculo que se llama el trapecio. ¿De acuerdo? Ahora dibujemos las formas de los brazos. El antebrazo tiene una forma muy parecida a esta parte de la pierna, esta parte inferior de la pierna, pero en lugar de llegar solamente hasta la mitad de la rodilla, esta parte le da la vuelta alrededor del codo. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar una forma parecida a esta, pero que le da la vuelta alrededor del codo. ¿Ok? Además, obviamente los brazos tienen que ser algo más delgados que las piernas, pero en la figura masculina esa diferencia pues no tiene que ser tan marcada. Hay algunas personas que tienen brazos muy gruesos en comparación con sus piernas. Yo he visto en los gimnasios algunas cosas muy extrañas. Listo. Sería algo más o menos así. Y ahora, entre el punto medio del codo, ahora sí el punto medio, y más o menos este punto de la axila, dibujamos un óvalo. Este sí es un óvalo más convencional y esta sería la forma básica de los brazos. Listo. Ahorita dibujamos algunos músculos que nos van a ayudar a mejorar esta relación de proporciones, pero esta es una de las más básicas y claras. Ok. Ahora vamos a dibujar un poco de la forma de los músculos para ayudarnos a definir mejor esto. Esto es importante porque estos músculos son forma, aunque no le hagamos mucho detalle, nos ayudan a definir bien la forma del cuerpo. ¿Ok? Entonces, este deltoides, el músculo del hombro, tiene un anclaje, tiene dos partes. Una de esas partes es el deltoides frontal y el deltoides frontal queda un poco sobre el pecho. Entonces también esta guía que habíamos hecho ahora nos ayuda a poner este deltoides. Entonces va sobre este pliegue en el pecho y hasta la clavícula. Y acá está esta parte del músculo del hombro, deltoides frontal. Y luego por acá, a un costado un poquito más recto y un poquito más hacia abajo, estaría el deltoides lateral. Me gusta que tenga un poco más de ángulo. Ahora, en los músculos del antebrazo, el músculo del bíceps no es tan ovalado ni empieza justamente acá, sino que tiene una pequeño hundido antes de formarse en este lado. Y acá estaría el braquial, que se une a estos músculos del antebrazo, unos músculos que son el pronador y el supinador, que parecieran darle la vuelta al brazo de esta manera. Luego aquí estarían los extensores de los tendones y aquí ya estaría la mano, la cual aprenderemos a dibujar con un buen nivel de detalle más adelante, pero por ahora tratemos de hacer la mano más legible posible y detalles más adelante. Listo.
Esa sería la forma base del brazo. Okay. A mí me gusta hacerle un poco más recta esta parte, que como que tenga un poco de punta y un pequeño hundido en esta parte para que sea como más orgánica. Y esta curvatura de acá un poco más marcada. Listo. Estos serían unos brazos bastante legibles. Se entiende que son brazos, se entiende que son las formas, los volúmenes básicos de un brazo, de un cuerpo idealizado, ya les había comentado. Listo. Y vamos a hacer unas formas muy básicas de donde quedarían los principales formas musculares del torso. Entonces el pectoral empieza un poco por debajo de la base de la cabeza 2, ¿sí? Sale aquí desde el mismo punto que salía esta línea hacia arriba, desde la axila, sale justo de ahí hacia abajo, pero luego se vuelve algo recto, se dirige hacia el centro del cuerpo y luego, antes de llegar, sube. Si los músculos están muy inflados, se pueden unir, pero lo más normal es que dejen un pequeño espacio para un hueso del costillar del tórax, un hueso que se llama el esternón, ¿sí? Ahí queda un poco de músculo liso blanco, entonces no es tan normal que se unan del todo, sino que dejen un pequeño espacio. Listo. Adicional a esto, también acá entre la axila y el centro de la clavícula va otra línea. Este es un pliegue, una división muscular que no hay que hacerla muy marcada, pero que ahí más o menos está, que forma parte pues de los volúmenes del músculo. Se llama surco pectoral y es normal. Listo. Entonces por acá irían las tetillas, ahí estaría ese volumen principal. Listo. Ahora, más o menos a la altura de la división entre la cabeza 3 y 4, ¿sí?, iría un músculo que se llama el oblicuo abdominal y que es muy común que se forme grasa alrededor de él y se convierta en lo que coloquialmente se llaman las llantas, pero que su punto de partida es muscular. Listo. Entonces acá este músculo entra hacia el cuerpo, más o menos desde acá arriba hasta la base de la cabeza 3, y luego se dirige hacia los genitales, esta parte de abajo también. Entonces queda más o menos con esta forma, que podría parecerse a la cabeza de un palo de golf o algo por el estilo, pero que en realidad forma parte de la estructura muscular del cuerpo. Luego, acá, a partir más o menos de ese punto, va una semi-U. No la hagamos como muy curva, que tenga un poco de ángulos rectos. Y acá ubicamos entonces una parte importante del músculo del abdomen que se llama el recto abdominal. Aunque el recto abdominal no es solamente esta parte. El recto abdominal en realidad empieza desde acá arriba, solo que los músculos que quedan sobre el costillar pues no se desarrollan tanto. Pero aquí también hay 2 cuadritos. Y luego están los otros 6 cuadritos que formarían el recto abdominal acá. Un cuadrito, 2 cuadritos. Ya llegando a la ingle, justo antes de los genitales, se vuelve músculo liso. Se está ajustando muy raro acá, no me permite hacer muy bien estos dibujos musculares. Voy a intentar mejorar un poco esto. Quedan muy separados. Listo. Entonces, un cuadro, segundo cuadro, y el tercer cuadro, ¿sí? Ya dibujando de más cerca tengo mayor control y puedo verlos y dividirlos mejor. Listo. Entonces, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 llega más o menos hasta acá y luego se convierte en músculo liso. Listo. Ahora, a partir de este punto hacia el oblicuo podríamos dibujar una pequeña guía para más adelante dibujar un músculo muy importante que se llama el serrato. El serrato es como un trenzado que va de músculo del recto
abdominal hacia el pecho y luego su contraparte, luego el músculo que le sigue y luego su contraparte, luego el músculo que le sigue y luego su contraparte, y el músculo que le sigue y su contraparte. Ahí estarían. Ok, ahora acá en las piernas también podríamos revisar algunos elementos musculares básicos. Listo. Por ejemplo, tendríamos este músculo de la pierna que va desde este punto que había dibujado antes hacia más o menos el interior, que sería, si no estoy mal, es el braquial. Luego podríamos ubicar desde el centro de la rodilla hacia afuera este músculo que sería el recto femoral, y los músculos que quedan hacia afuera, acá, este sería el vasto externo y este sería el vasto interno. Listo, dibujamos las rodillas y esta parte de la pierna, la parte inferior de la pierna, pues no tiene músculos muy notorios, simplemente es un tibial, y ya por detrás se alcanzarían a ver los gemelos. Le voy a definir un poco mejor los dedos de los pies. Por acá tal vez se le ve algo del gran dorsal, no sé, puede que sí, puede que no. Y quizás algo del rostro. Entonces esta línea del medio sería para las cejas, los ojos van un poco más abajo. Sí, más adelante revisaremos un poco mejor las proporciones del rostro, no se preocupen. Este músculo del cuello se llama esternocleidomastoideo. Tiene este nombre extenso porque es el músculo que une el esternón, la clavícula y el mastoide. Voy a redibujar un poco este trapecio, que creo que quedó muy largo. Lo voy a cortar una pizca, que no llegue totalmente hasta esta parte exterior, sino un poco más desde adentro, ¿sí? Un poco mejor esta forma, y de esta manera tenemos ya una buena interpretación de la figura humana masculina en vista frontal. ¿De acuerdo? La siguiente que vamos a hacer va a ser la posterior. Esto es porque es supremamente fácil dibujar la vista posterior partiendo de la vista frontal, ya que del otro lado tiene exactamente la misma silueta. Entonces requiere un esfuerzo no tan desmesurado. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos con la vista posterior. Para eso vamos a copiar este dibujo que acabamos de hacer. Control A, Control C, Control V. Y lo vamos a desplazar hasta este extremo. Acá, y lo ubicamos a exactamente la misma altura que el otro. ¿Listo? Luego vamos a utilizar el pincel y vamos a desactivar la simetría y la vamos a volver a activar para poder reubicar cómodamente la guía del centro de la simetría. Le aplicamos y puede que tengamos que mover un poco la figura. Me voy a acercar para poder ver bien. Tiene que quedar perfectamente centrada. Muy bien. Ahora sí,
vamos a empezar a revisar cómo se vería el cuerpo desde atrás. Listo. Lo primero que voy a hacer es borrar todo el interior de la figura, pero voy a dejar toda la silueta, porque la silueta sí debe ser idéntica. Si no la tenemos, sino que tenemos que hacer solo la figura de espaldas, ya revisarían cuáles fueron los pasos que utilizamos para hacer esta figura. ¿Sí? Recuerdan, hacíamos una medida de la cabeza, luego hacíamos una medida del tórax que empezaba desde 1/3 de la cabeza 2 y así sucesivamente. Listo. Entonces de este lado se ve una parte diferente de las orejas. Acá hay un cartílago que tienen las orejas por detrás, ¿sí? Luego el trapecio, que es este músculo de acá, queda en parte por encima de la cabeza. Luego parte del trapecio queda sobre una estructura que hay en la parte de atrás, una estructura ósea muy amplia que se llaman las escápulas o los omóplatos, parte hacia acá y parte hacia abajo. A partir de acá, aquí quedaría este músculo. Listo. Del oblicuo también queda una parte, pero esta parte no baja, sino que simplemente queda aquí como medio cortada, y acá se vería esta estructura ósea de la que les hablo, que serían las escápulas o los omóplatos. Aquí se vería. Listo. Además de esto, aquí hay una gran parte muscular, ¿sí? Todo esto es un gran músculo de la espalda que se llama el gran dorsal, que iría más o menos ahí. No los estoy haciendo tan separados o tan detallados en la parte de atrás porque es muy extraño músculos tan inmensamente bien definidos en la espalda. Sí se pueden dar, pero no es tan agradable. Acá también, al igual que con el deltoides en la vista frontal, habría un deltoides posterior que se ancla a esta partecita y luego parte hacia el brazo, pero no cubre tanto como el deltoides frontal, que sí se posa bastante porción del deltoides sobre la estructura del pectoral base. Y aquí estaría el deltoides lateral, que ese sí es el mismo que dibujamos en la vista frontal. Listo. En esta parte del brazo va un músculo muy importante que se llama el tríceps. El tríceps tendría 3 músculos o 3 elementos. Primero, aquí estaría la punta del codo y hay un tendón o un músculo liso que parte del codo hacia arriba, y acá arriba es recibido por 2 músculos. Listo. Entonces estos elementos me ayudan a definir bien este músculo de la parte posterior del brazo que se llama el tríceps. Listo. Luego del codo hacia los dedos van otros músculos. Esos no los vamos a detallar por ahora. Así estaría bien. Y vamos a tratar de dibujar un poco mejor cómo se verían esta parte de la mano. En la parte frontal el pulgar quedaba como por encima de los dedos, en esta parte queda hasta el fondo, y el dedo que principalmente se vería sería el meñique con este pequeño cojinete, los otros dedos, y por acá detrás de todo se vería el pulgar. Listo. Luego dibujaríamos el glúteo. El glúteo viene en este punto, ¿sí? La silueta de las piernas van hasta arriba, y acá se dibuja más o menos cuadrado, como un medio cuadrado, medio redondeado, y no llega hasta el borde como tal de la pierna, sino que queda un poquitico antes. De hecho, este músculo del glúteo podría tener parte que baja aquí a un costado, pero no es como muy visible, ¿sí?
habría que revisar la estructura muscular de un cuerpo sin piel para poder notar ese tipo de músculos. Entonces no los vamos a detallar porque vamos a dibujar gente principalmente con piel, ¿sí? Entonces que se insinúe. Y aquí estaría el bíceps femoral y el semitendinoso, que son un par de músculos que parten desde la parte de atrás de la rodilla y forman el volumen principal de la parte posterior de las piernas. Luego, por debajo de estos músculos, acá vendrían los gemelos, como les había dicho. El músculo del gemelo que está hacia afuera queda más arriba, el que está hacia adentro queda más abajo, y este sería el tendón de Aquiles que va hasta el talón. Listo, sí, es legendaria la leyenda del talón de Aquiles, pero este se llama el tendón de Aquiles, completamente vinculado, pero no se llama exactamente igual. De este oblicuo lo voy a entrar una pizca más. Listo. Y esa sería más o menos la vista posterior de la figura humana. Voy a corregir un poco esta separación del glúteo porque me quedó doble debido a una dificultad que estoy teniendo en este momento, ya que cuando está muy lejos se activa una especie de alineación a estas guías que no me hace falta y no necesito. Pero bueno, ahora sí. Esta sería la vista posterior de la figura humana masculina en un hombre adulto idealizado. Una figura bastante atlética. Ok, siguiendo con este estudio, esta revisión de la figura humana, vamos a revisar cuáles serían las formas que necesitaríamos para el dibujo de la figura, humana de un hombre de perfil, ¿sí? Un hombre en estas proporciones idealizadas. Vamos entonces a incluir acá dentro de la capa de guías una guía vertical. Voy a desactivar la simetría, ya no necesito simetría. La figura de perfil es absolutamente asimétrica, pero debe corresponderse con las proporciones que hemos venido trabajando acá. Entonces dibujo una guía con color. Y a partir de ahí voy a dibujar la figura de perfil. Color negro. Y empiezo por la cabeza. La cabeza, en altura debe medir una cabeza. Esa parte no debe cambiar, sigue siendo igual de estándar. Solo que aquí la voy a hacer un poquito más ancha. Entonces la cabeza la podemos entender como una unidad que está construida a partir de dos partes muy importantes. Una parte sería este óvalo, no es un círculo perfecto, es un óvalo bien centrado, que sería el cráneo. Puede ser de 2/3 de la cabeza aproximadamente. Y acá desde la mitad de este óvalo hacia uno de los lados iría la otra parte, que sería la cara. Entonces una parte cara, una parte cráneo. Listo, eso forma la cabeza en dos partes. Pero también hay que tener en cuenta que esto solamente va hasta la mitad de esto. Entonces esta parte está bien dividida. El maxilar de la figura humana debe llegar hasta la mitad, aproximadamente hasta la mitad de la forma total de la cabeza. Es un error, muchos ilustradores principiantes dibujan muy equivocadamente el maxilar hasta la parte posterior de la cabeza y luego le dibujan la oreja por acá en alguna parte del maxilar. La oreja no está en el maxilar, la oreja está después del maxilar, ¿sí? Y el maxilar va hasta la mitad de la cabeza. Sí, esto es muy importante. Hay que evitar todos estos errores tan de principiantes. Ya estamos en un ciclo profesionalizante, entonces vamos a tener todos estos asuntos bien claros, resueltos y en cuenta. Después vamos a dibujar acá el tórax. El tórax lo vamos a dibujar a partir de 1/3 de la cabeza 2, ¿sí? A partir de acá. Entonces hago una línea guía. Listo. Y a partir de ahí dibujo el tórax. Entonces el tórax acá y en la cabeza 4 voy a dibujar la cadera. Ok.
El tórax debe tener una forma ovalada en una cierta diagonal, ¿ok? Entonces dibujo este óvalo de esta manera. Siendo un poco más ancho en la parte de arriba. Listo. Y la cadera en este punto la voy a dibujar como un círculo. Este círculo va a estar más o menos bien centrado al eje de equilibrio. Esta, por cierto, no lo había mencionado, pero esta línea roja ya debe empezar a funcionar como un eje de equilibrio, una línea que me permita percibir la figura como estable, que su peso se incline hacia un lado. El eje de equilibrio también varía con la figura en movimiento, pero en la figura estática, que es la que estamos dibujando en este momento, debe ser perfectamente vertical. Entonces acá dibujamos la cadera, la cual la voy a desplazar un poco hacia atrás, no demasiado, solo un poco. Y luego en la base de la cabeza 8 voy a dibujar el pie, que tiene una altura máxima de media cabeza y que voy a tratar de centrar más o menos por acá, que el talón esté más o menos por el centro del equilibrio y que el largo del pie sea más o menos la altura de la cabeza. Entonces acá, con base en estos elementos, pues ubico el pie. El pie debe tener más o menos esta forma. Listo. Luego, del centro del tobillo al centro de la cadera, más o menos, dibujo esta línea guía que me va a ayudar a ubicar la pierna. Y luego acá, esta sí va hacia el centro, y luego acá dibujo esta esfera grande que me ayuda a visualizar en qué dirección se debe mover la pierna. La dibujo más o menos como creo que debería tener el grosor el muslo, ¿sí? Esa es una parte estructural base. Y acá en la base de la cabeza 6, y midiendo una altura de más o menos media cabeza, dibujo la rodilla. Listo. Entonces acá tengo unos elementos de distribución. Todavía no he empezado con los de forma y mucho menos con los de detalle, pero ya tengo una visualización clara de las proporciones de la figura. Listo. El brazo debo dibujarlo a partir de este tercio de la cabeza 2, igual que lo había hecho con la vista frontal. Voy a ubicar el hombro más o menos hacia atrás. No tiene que llegar justo hasta el tope de la espalda, pero sí acercarse, ¿sí? Digamos que este punto estaría bien, tiende más hacia atrás que hacia adelante. Eso es más o menos lo que necesito. Y lo voy a bajar, pero no lo voy a bajar con una línea recta, ya que el brazo no se ve natural que se vea completamente estirado y recto el brazo. Debe tener una muy ligera flexión acá desde el centro del brazo, acá a la altura de la base de la cabeza 3, entre la cabeza 3 y 4, voy a flexionar un poco el brazo, ¿sí? Tenga una muy sutil flexión hacia adelante. Y luego acá, a partir de este punto, midiendo 2/3 de la cabeza, ubico la mano, ¿sí? Esta mano tiene dos partes. La primera mitad es la palma, la segunda mitad son los dedos, por acá el pulgar. Listo, más o menos. Quizás me quede muy adelante, voy a ponerla un poco más hacia atrás, más por acá, pero que se sienta de todas maneras una pequeña flexión en este punto. Y ahí iría el codo como un círculo. Listo. Ok. Una vez más, el cuerpo no tiene trayectos rectos, tiene unas curvas y en general ondula. Desde el perfil se nota mucho más esto. Entonces la forma de las piernas, la forma de los brazos se ve claramente distorsionada por esta ondulación. Entonces en esta parte el cuerpo va a tener una curvatura hacia atrás, en esta parte una curvatura hacia adelante, en esta parte una curvatura hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. ¿Sí? Hay una ondulación.
y la forma de las partes que unen las extremidades va según esta ondulación. Ok, esta vez la voy a dejar un poco más suave para que no sea muy protagónica, pero que ahí medio se perciba en el boceto. Listo. Ahora, acá en la rodilla hago una pequeña escala medio recta y a partir de un poquito, así que se sobresalga un poco, a partir de este punto pues dibujo la parte más recta de la pierna, ligeramente curvada hacia atrás por la ondulación, y acá dibujo este músculo de la pantorrilla, los gemelos, más o menos con la altura más baja porque igual se alcanzaría a ver, y luego se dirige hacia el talón. Listo, esa sería más o menos la forma. Voy a recortar un poco el pie para que este se entienda como el pulgar, que es la parte más exterior. Y esta parte de la pierna, como ven, la curvatura va hacia adelante, entonces si esta parte tenía su mayor curvatura hacia atrás y está casi plana, acá va a ser al revés. Esta parte de atrás casi plana, no del todo, un poquito curvita, pero la curvatura mayor estaría hacia adelante. Listo. Les recuerdo también que esta parte de arriba debe ser algo más gruesa que la parte de abajo, aunque en la mujer esa diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo de la pierna es un poco mayor. Tanto en el hombre como en la mujer está presente esa diferencia, ¿sí? Debe haber una curvatura. Listo. Luego acá iría el glúteo. El glúteo, como vemos acá en la vista posterior, baja un poco por debajo de la línea divisoria entre la cabeza 5 y 4. Entonces acá va el glúteo y acá va un hundido en la espalda. Listo. En este punto irían los genitales y acá iría más o menos recta esta parte del cuerpo. Ok, la clavícula parte desde este punto y se dirige hacia el pecho un poco más abajo, ¿sí? Recuerden que no es completamente horizontal, sino que tiene una sutil diagonal. Y ahora vamos a ubicar el cuello. El cuello es muy importante, ¿sí? El cuello no debe ser completamente recto, sino que tiene una diagonal. Esa diagonal depende más o menos de la ubicación del hombro y del centro de la cabeza, ¿sí? Esta es la diagonal que debe tener el cuello. Y además la cabeza y el cuello deben tener una relación de proporción en la cual el cuello debe quedar bien alineado a la masa general de la cabeza. Algunos ilustradores principiantes, además de dibujar el maxilar hasta la parte de atrás de la cabeza, también dibujan el cuello hasta la parte de atrás de la cabeza, ¿sí? Dibujan algo así muy extraño, pero no es correcto. Esto no es correcto. Ni el cuello es vertical, ni va hasta la parte de atrás de la cabeza, ni tampoco el maxilar va hasta la parte de atrás de la cabeza. Nada de esto está bien. ¿Listo? Debe ser en diagonal el cuello, debe ir bien centrada la masa general de la cabeza. Acá, en la parte posterior, iría el trapecio. Ahí estaría bien definido el cuello. ¿Ok? Luego vamos a ubicar las masas generales del brazo. Entonces, voy a borrar un poco esto para que se pueda visualizar mejor. Acá voy a dibujar un nuevo elemento que no había dibujado antes, pero que me ayuda mucho, y es una bolita. Esta bolita es la muñeca. Entonces voy a dibujar una forma parecida a la que había dibujado en el antebrazo anterior, y para la forma de la parte inferior de las piernas en la vista frontal, que es una forma distorsionada de una gota, tiene una curvatura más marcada en la parte posterior, una especie de curvatura en forma de S en la parte frontal y le da la vuelta al codo. Listo, esta forma es más o menos así, de pronto un poco más delgada. También está distorsionada por esta ondulación del cuerpo que les había hablado. Y acá iría esta parte del brazo, la cual acá la voy a hacer un poco más gruesa que en la vista frontal. Cuando el brazo está desarrollado es un poquitico más ancho en esta proyección que en la frontal. Listo. Solo un poco. Ok. Entonces acá ya tenemos la ubicación de las partes clara y más o menos su volumen. Ahora podríamos entrar a revisar algunos detalles de forma
que nos ayuden a definir un poco mejor los músculos y otros elementos. Ok, entonces acá en el brazo, voy a borrar un poco, el deltoides que les había mencionado tiene 3 partes. Tendríamos el deltoides lateral, el frontal y el posterior. Listo. Entonces, como vemos en la vista frontal, el deltoides baja un poco, por hasta un cuarto de la cabeza 3, no demasiado. Entonces aquí estaría más o menos ese deltoides que llega hasta la parte de arriba. Y también teníamos el deltoides frontal que parte desde este anclaje de la clavícula y se monta un poco sobre el pectoral. Y también tendríamos el deltoides posterior. Listo. Acá, desde este punto de la axila, baja un poco en diagonal hacia abajo una guía, y acá luego en horizontal, y luego se sale un poquito este músculo. El músculo del pectoral lo tenemos que hacer un poco más volumétrico, más salido que el resto del tórax, para que se note que hay ahí una forma, una masa importante. Listo. Ahí está. Aunque también tiene acá hacia el centro de la clavícula una pequeña división que se llama el surco pectoral. Ok, ahora desde el deltoides baja hacia el pronador. Este sería el pronador, que era este músculo de acá, creo, un músculo que se llama el braquial, y se une. Entonces este deltoide se une a este y luego a este. Son 3 músculos diferentes, pero generan esta extraña continuidad. Acá dibujamos hacia el frente el bíceps, y en la parte de atrás estaría el tríceps, mucho más abultado en la parte de arriba, como vemos acá en la vista posterior, y que luego baja y se une a la punta del codo. Esto, y acá estarían los extensores de los tendones, y podríamos definir un poco mejor la forma de la mano. Listo. Ese sería un brazo más o menos correcto. Una vez más, me gusta darle un poco más marcado este ángulo recto en esta parte del músculo. Son detalles como para definir un poco mejor esta musculatura, que acá se nota un poco la curva, y un poco más recto también aquí el bíceps. Listo. Un poco más delgado este braquial, y estaría más o menos así. Listo. Ahora puedo ubicar este oblicuo aquí en esta parte del cuerpo y se dirige hacia los genitales, dejando despejado esta parte del abdomen que tendría el recto abdominal. Acá se marcaría un poco las costillas y las divisiones del recto abdominal, que podrían ser más o menos estas. Si el brazo estuviera en otra posición, podríamos ver algo del serrato. Aquí podríamos insinuar algo de la escápula. En las piernas aquí habría un tendón que no alcanzamos a ver, que se une a esta parte de atrás del glúteo. También aquí habría un tendón en la parte lateral, muy insinuados, tobillo y algunos detalles de los dedos. Y le voy a hacer una insinuación acá de cara a este humano. Entonces borro la oreja porque todavía no he hecho las guías adecuadas. A partir de este punto divido en tercios. Este punto sería el necesario para ubicar la oreja correctamente.
Listo. El músculo del cuello se llama esternocleidomastoideo. Listo, ahora sí. Tenemos acá entonces la forma y una revisión muscular muy superficial de todas las proporciones, formas y músculos básicos para la figura atlética idealizada de un hombre adulto para las vistas frontal, lateral y posterior. Listo. Creo que, aunque están muy boceteadas, es una guía que les puede ofrecer cierta claridad y revisión. Intentamos esto más que todo como un repaso, no vamos a profundizar mucho en detalles minúsculos de dibujo, ya habrá otro momento para eso, pero en general así estaría bien. Espero que les sea de utilidad y más adelante continuaremos con la figura femenina. Eso es todo.